ya estamos listos con toda la información que es noticia a esta hora en Santander, norte de Santander, en todo el oriente colombiano. Tendremos panorama judicial, reporte de todas las regiones del Gran Santander, cómo sigue afectando la lluvia a cada uno de estos lugares y en minutos toda la información. Y en Oriente Noticias seguimos con información de la frontera. En medio de su intervención en los diálogos regionales vinculantes que se llevarán a cabo en Cúcuta, el presidente de la República, Gustavo Petro, lanzó una dura crítica tras un mes de la apertura de la frontera y del intercambio comercial. Pues en Cúcuta se encuentra Diana López. Diana, ¿qué dijo el presidente? 1:05 de la tarde. Sergio, muy buenas tardes a usted. Yo lo saludo desde el puente internacional Simón Bolívar que conecta a Villa de Rosario con San Antonio del Táchira, en norte de Santander y el estado Táchira. Y es que precisamente como duras han sido catalogadas las declaraciones que entregó el presidente Gustavo Petro ayer en medio de su intervención en los diálogos vinculantes. Y es que dijo que solo se han logrado recaudar 2.5 millones de dólares entre importaciones y exportaciones desde que inició ese intercambio comercial el pasado 26 de septiembre. El mandatario aseguró que eso se debe a que los comerciantes y productores siguen usando esos pasos ilegales o las mal llamadas trochas para poder llevar y traer los productos a través de la frontera, lo que ha generado pues bastante conmoción y también opiniones encontradas entre dirigentes y líderes sociales y de gremios. Asimismo también dio a conocer e invitó al presidente Nicolás Maduro para que logre su reintegro a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y poder así, en conjunto, como países binacionales, combatir todos esos hechos delictivos que se vienen presentando aquí en la zona de frontera, principalmente en las más de 160 pasos irregulares que comprenden entre los 2.000 kilómetros que conectan a esta frontera entre el norte de Santander y el estado Táchira. Pero antes de seguir ampliando toda esa información, quiero mostrarles a ustedes cuál es el panorama aquí en este puente internacional. Podemos observar que aún siguen las mallas del lado y lado de los puentes y la mitad, que es por donde normalmente pasan los vehículos de carga pesada, pues también fue habilitado para el paso peatonal ante el flujo, ante ese aumento de flujo que se han venido presentando en las últimas semanas de ciudadanos que llegan de Venezuela hacia Colombia, pero que también van de Colombia hacia Venezuela, retornando con los diferentes productos de la canasta familiar, medicinas y demás que adquieren en la zona de Cúcuta, Villa del Rosario y toda el área metropolitana. Pero ¿qué fue en concreto lo que dijo el presidente Gustavo Petro y a quién designó para poder adelantar todas esas estrategias en medio del cierre de las trochas en la zona de frontera? Se los presentamos en el siguiente informe. Para el presidente Gustavo Petro, la apertura comercial de la frontera no ha marchado de acuerdo a lo pactado. Según el mandatario, los productos siguen pasando de forma ilegal a través de los pasos irregulares. O sea, abrimos el puente, nos dimos la pela, corrimos el costo político y la economía sigue pasando por la trocha. En medio de su intervención, el presidente arremetió contra algunos uniformados que trabajan en las más de 160 trochas existentes entre la frontera del norte de Santander y el estado Táchira. Porque allí uniformados, funcionarios de allá y de acá están cobrando la comisión. Y así vamos a construir la paz. Ante esto, delegó al ministro de Comercio para que lidere acciones con las autoridades y así cerrar las trochas entre Colombia y Venezuela. Es un fenómeno en donde hemos priorizado la ilegalidad, el contrabando, el lavado de activos, la violencia, la violación de los derechos humanos, porque no nos estábamos entendiendo en un diálogo entre Colombia y Venezuela. Asimismo, Gustavo Petro le envió un mensaje al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, solicitando su reintegro a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Y es que realmente han sido bastante polémicas las declaraciones por parte del presidente Gustavo Petro. Sin embargo, pues el gobierno venezolano aprueba esta decisión y espera que se empiece a trabajar articuladamente para poder cerrar de manera perfecta y concreta esos pasos irregulares que existen en esta zona de frontera. Vamos a hablar con algunos de los ciudadanos que se encuentran aquí en esta zona, en este puente internacional. Bienvenido a Oriente Noticias y hablemos un poco sobre esos pasos irregulares. ¿Qué tan complicado ha sido para los ciudadanos poder ir y venir de lado y lado de la frontera por esas famosas trochas? Bueno, solamente le pedimos a Dios que Dios nos dé una oportunidad de que realmente se puedan resolver todos los problemas y que los pasos fronterizos sea realmente un hecho, realmente como tenía que ser anteriormente, que abren viceversa para que los comercios puedan trabajar con todo respeto y todos los peatones puedan pasar como pasábamos anteriormente y que todo este cierre que tenemos hoy en día que se quite definitivamente en el nombre de Dios. Le damos las gracias al mundo porque nos puede ayudar para que estas cosas salgan bien cada día más, mi reina. Y es que precisamente el presidente de Colombia, Gustavo Petro, ayer en una intervención dijo que uniformados y guardias se cobraban unos presupuestos en las trochas. ¿Cree usted que eso es real, que eso es cierto? ¿Puede corroborar esa información? ¿Qué te puedo decir? Esas son especulaciones que salen el día a día y no puedo decir que sea verdad o sea mentira, pero de que existen algunas cosas ilícitas, existen algunas cosas ilícitas como existen las cosas buenas. Simplemente como hay pasos que no pueden pasar y utilizan automáticamente las trochas porque no tienen un pasaporte y no tienen un papel correctamente para poder pasar por el puente, entonces les toca automáticamente pasar por trocha. Vamos a pedirle a Dios que Dios nos ayude en todo lo que podamos ayudarnos. Amén. Amén, muchas gracias. Y es que estas son realmente las reacciones por parte de las comunidades que están aquí sobre el puente internacional Simón Bolívar. Reacciones, además de las comunidades, pues también se lograron concretar algunas reacciones por parte de algunos senadores, congresistas y también autoridades venezolanas a quienes apoyaron esa iniciativa y dijeron que iban a trabajar articuladamente para poder cerrar de manera concreta las trochas. Para los congresistas, la falta de articulación entre el gobierno nacional y el gobierno venezolano ha llevado a que la reapertura comercial de la frontera tenga sus quebrantos. El llamado de los parlamentarios ha sido a trabajar de manera conjunta por las dos naciones y la zona de frontera. Afectados por el cierre de los puentes de frontera, todo el tema del rompimiento de las relaciones diplomáticas, comerciales, políticas, humanitarias, que esto definitivamente ha golpeado mucho a Cúcuta y a su área de frontera. Que estamos haciendo, vamos a vencer los enemigos de la frontera, que todavía tenemos los enemigos de la frontera, tenemos los que apuestan todavía que siga el paso por los caminos verdes y por las trochas, que se benefician de ese paso irregular, que son las grandes corporaciones de la ilegalidad. A ese llamado también los parlamentarios han señalado que la falta de mayor presencia de la fuerza pública y el ejército en los más de 2.000 kilómetros que hoy tiene la frontera entre Colombia y Venezuela ha generado la falta de garantías y estrategias que permitan disminuir el contrabando y el microtráfico, además de la extracción del combustible por las trochas. Luego de estos anuncios realizados por el presidente Gustavo Petro, se esperan las declaraciones oficiales por parte de la Policía Metropolitana de Cúcuta, quien es la encargada de manejar la seguridad en zonas como Villa del Rosario, La Parada, Puerto Santander y toda el área metropolitana que comprende la frontera con el estado Táchira en Venezuela. Pues bien, con esta información me despido de ustedes desde el Puente Internacional Simón Bolívar. Diana López, para Oriente Noticias, estamos informando.